El cuerpo habla lo que la historia calla. ¿Qué pasaría si te dijera que durante 2000 años o más la ciencia creyó que el principal problema de las mujeres era tener un órgano suelto dando vueltas por el cuerpo como si fuese un animalito hambriento? Y no, no es un chiste de mal gusto, es la historia oficial de la histeria. Quédate para este viaje del tomo 1 de este canal, la cual se dividirá en dos lados, lado A y lado B. En el lado A vamos a analizar cómo el poder y la ciencia usaron el cuerpo femenino como un laboratorio de control, y en el lado B vamos a rescatar a aquellas mujeres que usaron el mismo síntoma para patear el tablero y fundar, entre otras cosas, el psicoanálisis. Si sos estudiante de psicología, si sos analista que recién está, un practicante analista que recién está arrancando, si simplemente te interesa la historia, ponete cómoda, cómodo, cómode, porque acá nos vamos a entretener. Bueno, empecemos el viaje desde el principio. Desde la antigua Grecia, en los años más o menos 460, 370 a.C., nos vamos a encontrar con el mismísimo Hipócrates, el padre de la medicina, y también con Platón, en donde ellos van a acuñar el término histeria, que viene del histera, que quiere decir útero. Pero guarda ahí con la teoría de la época, porque ellos creían que el útero era un órgano independiente, una especie de bicho, una especie de órgano que se movía en el cuerpo de la mujer y que tenía como subía y bajaba. Entonces, y en eso que se movía era porque estaba buscando humedad y calor. Si subía al pecho y generaba ovo, y si subía a la cabeza generaba locura. En el siglo II llega el médico Galeno, en donde va a decir, che, pará, esto del útero errante, esto de que el útero se mueve, es porque está buscando humedad e hidratarse, y que esa hidratación solo se lo da un componente. Adivinen, el semen. Entonces era a través de este componente que se hidrataba. Y esta idea delirante dura un montón de años, incluso en el siglo XVII, William Harvey va a decir que las mujeres se encontraban poseídas y hechizadas y que la principal excusa era a causa del útero. Saltemos a la Edad Media. Con este panorama represivo aparecen las beatas, que eran mujeres que vivían en comunidades de fe. Pero pongámonos en contexto. En esta época, las opciones que tenías siendo mujer era ser esposa sumisa o monja de clausura. Entonces, las beatas encontraron un vacío legal en donde podían estudiar, podían ayudar a otras personas y podían salir, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifestaban las beatas? Era que tenían síntomas de parálisis o visiones o de transiciones y demás. Entonces, vivían como desde ese lugar muy corporal la religión. Pero esto al Vaticano no le gustó mucho. Entonces, en 1566, si mi memoria no me falla, el Papa Pío V declara la bula Sica Pastoralis, en donde de un plumazo prohíbe que se lleve a cabo la praxis religiosa por fuera de los conventos. Entonces, lleva a estas mujeres a los conventos de clausura. Aquellas que se resistieron fueron al manicomio o fueron a la hoguera.
¿Habrá sido como la única manera a través del síntoma que estas mujeres hayan sido escuchadas? Avanzando en la historia, llega el positivismo con Augusto Comte y Leopold von Ranke, en donde se creía que todo era medible, o sea que lo que existía era lo que se podía medir, lo que se podía pesar, lo que se podía experimentar dentro de un laboratorio. Entonces todo lo que no entraba en un microscopio no existía o era patológico. Esta obsesión por encasillar todo nos lleva a una era en donde parecía perfecta, de la familia feliz, pero en realidad fue una época de olla a presión, que fue los años 50 del siglo XX, en donde se creía que estaba todo bien, pero por dentro se estaban quebrando algunas mentes. Y esto lo podemos ver en el caso de Sylvia Plath, que es una escritora que escribe una novela que se llama Campana de Cristal, en donde la protagonista Esther Greenwood era una mujer muy inteligente, pero donde la sociedad le dice tu único destino y tu única opción es ser esposa. Entonces ella entra en una profunda depresión y la ve su médico psiquiatra Gordon, en donde le receta electroshock y la encierra. Entonces esta obra lo que permite preguntarse es si la locura no era una manera de reacción frente a un contexto tan asfixiante. Pero si queremos entender la represión como tal, o la máxima represión, hay que dirigirnos a la era victoriana, que coincide justo con la Revolución Industrial y donde se refuerza se refuerza un puritarismo sexual extremo, en donde en su cúspide estaba la mismísima reina Victoria. La reina Victoria fue una mujer que vivió en duelo porque tras la pérdida de su esposo Albert hubo una parálisis pública por su dolor. Ella se recluyó y convirtió su dolor en una sentencia de el ángel del hogar, en donde las mujeres tenían que ser perfectas, tenían que ser puras, sacrificiales y hogareñas. Victoria de esta manera institucionalizó la represión sexual femenina. Pensémoslo un segundo. Si la reina más poderosa del mundo estaba paralizada por el dolor, ¿qué esperanza le quedaba a sus súbditas? Entonces pareciera que algo del síntoma de la parálisis o del hecho que se les vaya la voz o pierdan la voz se vuelve como un camino posible para poder decir algo en esta era tan represiva. En esta epidemia de mujeres enfermas, la era victoriana no sabe bien qué hacer porque había como un agujero en el saber. Entonces, si bien habían médicos, si me permiten leer un nombre de uno de ellos, que es el médico, el doctor Dalrymple, que trataba a las mujeres diagnosticadas con histeria con duchas hirviendo o duchas heladas, duchas hirviendo, duchas heladas, equitación, mesmerismos. También por otro lado estaba el doctor Joseph Mortimer Granville, que es muy interesante porque él tenía un amigo que estaba haciendo un proyecto mecánico, electromecánico, y le obsequia a él un plumero que tenía esas características de vibración. Entonces a este doctor no se le ocurre mejor idea. Como él estaba cansado de hacerle masajes a las mujeres que sufrían paroxismo histérico,
¿Se entiende? Decide implementar, porque él estaba muy cansado, decide implementar este plumero en mujeres con histeria. Entonces es así como surge el patentamiento por primera vez de un vibrador, pero que paradójicamente las mujeres empiezan a comprar, pero como electrodomésticos para el hogar. Mientras tanto, George Beard hace 75 páginas de síntomas histéricos. Si respirabas mal, eras histérica. James, que era hermana de William y Henry James, en donde tenían la misma angustia, pero ella fue diagnosticada con histeria, encerrada, y ellos fueron diagnosticados como genios estresados. Pero todo esto cambia cuando llegamos a París con la Salpêtrière, en donde nos encontramos a Charcot, Jean-Martin Charcot. Él revoluciona todo porque saca el tema o el foco en el útero y lo lleva al sistema nervioso, en donde dice que es una afección neurológica real y no es una simulación. ¿Y cómo las estudiaba? Abría todos los martes el hospital para que estudiantes e interesados fueran a observar a estas histéricas, cómo él las hipnotizaba y les creaba síntomas o ataques en vivo. Un dato no menor que no muchas veces se dice es que estas mujeres sabían que estaban siendo observadas. Entonces, quien dice que quizás había un agrandamiento también de las conductas, porque era también una manera de que esos hombres con galera las observaran, ¿no? La histeria de alguna manera agujereó la ciencia, porque cuando les hacían las autopsias, en este momento en donde se suponía que todo era tangible, cuando abrían los cuerpos de histéricas que habían fallecido, no encontraban ninguna lesión neurológica ni en el sistema nervioso. Entonces empieza a ser como un agujero ahí de qué era lo que sucedía. Ahora pasamos al lado B. Vamos a hacer una posible justicia histórica, en donde, si bien siempre se ha dicho que el psicoanálisis lo fundó Freud, la técnica de la asociación libre tiene que ver con la invención de Berta Pappenheim, una joven de 21 años, la famosa Ana O, de caso que trabajan en conjunto de análisis Freud y Breuer, en donde, bueno, ella era una joven vienesa que era tratada por Breuer, ella estaba atrapada en su rol de hija, y bueno, toda la novela familiar que circula ahí, que pueden ir a leer quienes no hayan leído el caso, pero el punto es que pese a la polémica o al polémico fin de análisis, que en teoría supuestamente era porque ella tuvo un embarazo histérico, más allá de eso, ella no se queda con eso escrito de Ana O, ella no se queda con las interpretaciones que hacen posteriormente los psicoanalistas, sino que se vuelve una activista feminista de las más importantes de aquella zona. Ella funda la Liga de Mujeres Judías, ella ayuda a inmigrantes, a mujeres que quedaban desoladas, y bueno, es un poco la que trae la técnica de la asociación libre, porque bajo hipnosis le dice a Breuer: para un poco, obviamente no le dijo así, pero fue como: para un poco, déjame hablar. Y ahí es donde surge la talking cure o la limpieza de chimenea que le decía ella. Ella demostró que el síntoma no era debilidad, sino una gran fuerza transformadora. Más tarde, muchas mujeres, escritoras, artistas siguieron esta línea de resistencia, en donde, por ejemplo, podemos encontrarnos a Charlotte Perkins Gilman, en donde ella hace una obra literaria de terror psicológico llamado El tapiz amarillo, en donde se basa en el relato de su propia historia, cuando le recetaron el reposo de la cura,
por su depresión posparto. Entonces en esta obra plantea que la protagonista estaba encerrada, no podía pintar, no podía escribir, no podía hacer nada, o sea, literalmente le desconectaron el cerebro. Entonces la protagonista empieza a ver mujeres atrapadas en el tapiz amarillo de su cuarto. Entonces se convierte en la denuncia literaria más inteligente o una de las más importantes, porque denuncia la medicina desde el encierro doméstico como tratamiento de salud mental. Pasando ya en el tiempo, en el siglo XX, nos encontramos con dos gigantes más, Sylvia Plath y Kate Millett, que Sylvia usó la poesía para tratar de muestra cómo en los años 50 el electroshock quería ser estandarizado como manera de tratar la histeria, haciendo la realidad de una subjetividad aplastada. Y después Kate Millett, siguiendo un poco esta lógica, pero ya en los años 70, Política Sexual, en donde ella muestra cómo fue su tratamiento en psiquiátricos y cómo lo dice muy crudo de los diagnósticos de locura hacia las mujeres terminaban a veces teniendo tanto peso que muchas veces las mujeres se convertían en locas. Diagnósticos de locura de esa época eran herramientas de dominio de aquellas mujeres que no querían seguir las normas. Entonces llegamos al final, en donde podemos encontrar un hilo en común, que es la contradicción entre el deseo del sujeto y las imposiciones de la época. Y también cómo cuando no se permite hablar, el cuerpo toma cartas en el asunto, como manera de agujerear un sistema que imposibilita, o en ese momento imposibilitaba, la palabra de la mujer. Así que bueno, gracias por acompañarme en este tomo 1 y nos veremos en el próximo capítulo avanzando un poco más a la teoría freudiana.